Antes de empezar, cuénteme por favor desde qué ciudad o país nos están viendo. Y si este tipo de relatos le llega al corazón, suscríbase ahora mismo y active la campanita. Es gratis y así no se pierde ninguna próxima historia. A esa hora de la tarde, el jardín olía a hierba recién cortada y a jazmines. El sol se filtraba a través de los árboles altos, dejando manchas de luz sobre la gravilla blanca del sendero. Samuel, con la gorra ladeada y los guantes manchados de tierra buena, ajustaba el hilo de la desbrozadora como quien afina una guitarra que conoce de memoria. Llevaba 20 años escuchando respirar a las plantas. Sabe cuando tienen sed, cuando callan por frío y cuando florecen por pura gratitud. El mundo, para él, era simple: madrugar, trabajar, saludar al portero, compartir una naranja a media mañana, volver a casa con las botas cansadas y el alma tranquila. Hasta que la puerta de la mansión se abrió con un chasquido leve y el mundo dejó de ser tan sencillo. Doña Aurora apareció en el marco, con ese paso decidido de quien aprendió a no tropezar con los escalones de la vida. Traje crema, gafas de sol en el cabello, un perfume discreto que no imponía, más bien hacía promesa. La conocían como una empresaria dura pero justa, de esas que escuchan en silencio y luego, con 2 frases, enderezan una reunión entera. Samuel bajó el volumen de la máquina y se quitó un guante, porque la buena educación no se negocia ni con las manos sucias. Ella se acercó sin prisa, como probando el terreno. Samuel, dijo, con una sonrisa que casi nunca mostraba, necesito pedirle algo particular. Él enderezó la espalda, consciente de su sudor, de la tierra en la camisa, de que su vida entera estaba hecha de cosas que se arreglan con paciencia. La señora nunca pedía nada particular. Pedía riegos, poda, trasplantes, horarios. Particular no. Usted dirá, doña Aurora. El ruido del tráfico lejano parecía haberse retirado un paso para escuchar mejor. Un mirlo cantó, nervioso. Y entonces ella soltó la frase como quien abre una ventana en verano. Me falta una pareja para un evento esta noche. ¿Vendría conmigo? La palabra evento no pertenecía al vocabulario de Samuel. Él conoce cumpleaños, santo, aniversario del barrio, asado de los domingos. Evento suena a mesas redondas, a copas finas y a gente que habla con palabras que no necesitan, como si se vistieran por dentro. Se quedó mirándola un segundo, esperando una sonrisa que desmintiera la broma. No llegó. En su lugar, llegó la mirada seria de ella, limpia, sin vueltas, como cuando te piden que sostengas un vaso lleno. No tengo tiempo para explicaciones largas, añadió Aurora, bajando la voz. No confío en casi nadie. Hoy, menos. Y necesito a alguien que me haga sentir tranquila. A Samuel le pesó la gorra. No porque fuera grande, sino porque de pronto llevaba dentro preguntas. ¿Qué podía hacer él, con sus manos de tierra y sus botas de caucho, en un salón de mármol? ¿Cómo se come? ¿Cómo se saluda? ¿Cómo se camina en un mundo con piso resbaloso? Pensó en su madre, que le enseñó de chico que el respeto es un traje que nunca pasa de moda. Pensó en su padre, que decía que la dignidad no se muestra, se respira. Pensó en los rosales que podó esa mañana, en la precisión con la que eligió cada corte para que la planta no sufriera. Tal vez, se dijo, tal vez la vida es lo mismo, saber por dónde cortar para que florezca. Doña Aurora, titubeó, no quisiera causarle un problema. Yo no sé de esas cosas. Ella dio un paso más cerca, y el sol, travieso, le dibujó una aureola tibia alrededor del pelo. Tenía cansancio en los ojos y, detrás del cansancio, una determinación que no se compra. De esas cosas me encargo yo, respondió. Usted encárguese de ser usted. ¿Vendrá? El silencio no pesó, sostuvo. Samuel miró el reloj como si ahí estuviera la respuesta. Eran las 5:20. El evento sería de noche. Podría ir a su casa, darse una ducha, buscar la única camisa blanca que usa para Navidad, pedirle a su hermana que le planchara el cuello. Podría ceder a la tentación de decir que no, que eso no es para él, que cada quien a su sitio. Podría. Pero, en el pecho, algo pequeño y firme le dijo que a veces la vida llama con voz de señora y no conviene hacerse el sordo. Si usted lo cree necesario, dijo al fin, voy. Aurora asintió, apenas,
como si acabara de encajar la última pieza de un rompecabezas que solo ella veía completo. En su mirada hubo un alivio breve, casi una caricia. Gracias. A las 7, en la puerta lateral. Yo me encargo de todo. Se dio vuelta y, antes de entrar, señaló con la barbilla los parterres que bordeaban la terraza. Por cierto, lo de los crisantemos, quedaron perfectos. No sé cómo hace para que duren tanto. Samuel sonrió por primera vez desde que empezó la conversación. Volvió a ponerse el guante, retomó la herramienta y, mientras la máquina zumbaba otra vez, el pensamiento ya no estaba en la hierba, sino en un salón con lámparas, en zapatos que no chirrían, en palabras que no necesita aprender de memoria. Estaba, sobre todo, en la promesa de una noche que iba a sacarlo de su maceta conocida para trasplantarlo, quizás solo por unas horas, a una tierra nueva. Terminó la faena con un cuidado poco habitual, como si cada corte fuera un ensayo de buenos modales. Guardó las herramientas, lavó la pala con más atención que de costumbre, dejó las mangueras enrolladas como serpientes dormidas. Saludó al portero, que lo miró raro cuando lo oyó decir hasta mañana, que hoy salgo temprano. Bajó por la avenida con la sensación, medio infantil, de quien va a estrenar zapatos. En el colectivo, el vidrio se volvió espejo. Se vio las manos, anchas, curtidas, limpias ahora, pero con esa memoria de tierra que no se quita ni con agua caliente. Se preguntó si habría que esconderlas, si sería mejor mantenerlas quietas, sobre las rodillas, como en misa. Se acordó de su amigo Roque, chofer de taxi, que siempre dice que los hombres se ponen nerviosos cuando no saben dónde poner las manos. Sonrió. Tal vez esa noche aprendería dónde dejarlas, tal vez en el respaldo de una silla, tal vez en el bolsillo, tal vez sosteniendo una copa sin apretar demasiado. O tal vez, pensó de pronto, en el lugar más difícil, en el centro de sí mismo, para no perderse. Al llegar a su pieza, el vapor de la ducha le despejó las dudas que el orgullo a veces confunde con prudencia. Abrió el cajón donde guardaba la camisa blanca y la sacó como quien desentierra un recuerdo. No era de marca, pero era limpia, y eso alcanza cuando uno mira a los ojos. Planchó con paciencia el cuello y los puños, lustró sus únicos zapatos negros hasta ver ahí reflejada la ventana. Se peinó hacia atrás, sin pretensiones. Cuando el reloj marcó las 6:40, cerró la puerta y salió con el corazón a ritmo de paso ligero. El sendero lateral de la mansión tenía la grava más fina y una hilera de faroles que parecían luciérnagas domadas. Aurora lo esperaba con un estuche delgado en la mano. Lo miró de arriba abajo con esa profesionalidad que usa en las juntas, pero la sonrisa le nació humana. «Está perfecto», dijo. Solo, abrió el estuche y sacó una corbata sobria. «Déjeme ayudarlo». Samuel agachó la cabeza sin discutir. Sintió los dedos de ella, seguros, hacer el nudo con naturalidad. No era un gesto íntimo, era un pacto. Cuando terminó, le acomodó el cuello y dio un paso atrás, evaluando el conjunto como evalúa una línea de producción, rápido, preciso, sin crueldad. Listo. El resto, lo aprendemos sobre la marcha. El motor del coche encendió con suavidad. Samuel abrió la puerta trasera por reflejo, pero ella le indicó con la mirada el asiento de adelante. Se subió. El espejo retrovisor le devolvió una imagen nueva, el jardinero de siempre, sí, pero con un brillo diferente en la mirada. Aurora tomó el volante y antes de salir, dijo en voz baja, sin grandilocuencia: «Gracias por decir que sí». El portón se abrió como una boca que respira y la ciudad, con sus luces tempranas, se extendió delante de ellos. En algún salón, copas finas esperarían manos menos ásperas. En alguna mesa, palabras elegantes probarían su filo. En algún rincón, miradas altivas medirían desde lejos. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Samuel no pensó en todo lo que no sabía. Pensó en lo que sí, escuchar, sostener, respetar. Y en que, aunque los jardines cambien de dueño, la primavera siempre encuentra su manera. Esa noche, quizá, iba a encontrarlo a él. Y lo que él hizo, todavía no lo sabía nadie, ni siquiera él mismo. Pero la historia, la suya, la de ella, la nuestra, ya había puesto primera. El coche avanzaba despacio, como si Aurora quisiera alargar el trayecto, y de paso,
darle a Samuel tiempo para asimilar lo que estaba ocurriendo. Él miraba por la ventanilla la ciudad que creía conocer, pero que ahora, bajo esas luces cálidas y reflejos dorados en los escaparates, parecía otra. Las calles familiares se transformaban en un mapa nuevo, en un territorio donde él no sabía si tenía permiso para entrar. Por dentro, el motor de sus pensamientos rugía más que el del vehículo. Aurora, atenta a la conducción, lo observaba de reojo. No era difícil adivinar que en Samuel se libraba una batalla silenciosa, entre la curiosidad y la prudencia, entre las ganas de decir sí al momento y el temor a equivocarse. Había aprendido a reconocer esas luchas internas, en los negocios, en la familia, en sí misma. Pero esta noche, por alguna razón que no había querido analizar demasiado, le importaba que la balanza en Samuel se inclinara hacia adelante, hacia lo desconocido. ¿Le sorprende?, preguntó ella, con voz suave pero directa. Samuel la miró, con una mueca que mezclaba timidez y honestidad. No todos los días a uno lo invitan a esto. ¿Esto? Sonrió ella, interesada. A salirse de su mundo, sin previo aviso. Aurora soltó una pequeña risa, breve, casi un suspiro. Créame, Samuel, yo tampoco esperaba esta noche. Pero a veces uno necesita confiar en alguien que no esté contaminado por las apariencias. La frase le quedó resonando. No estar contaminado. ¿Era eso lo que ella veía en él? ¿Una limpieza que no tenía que ver con el agua y el jabón? El pensamiento le despertó un calor inesperado, como si, sin proponérselo, alguien hubiera encendido una lámpara dentro. El coche dobló por una avenida más amplia. Los edificios se hicieron más altos, las vidrieras más elegantes. Samuel, con la gorra en las manos, intentaba no mirar demasiado a los lados para no parecer un turista, pero cada escaparate era una invitación a levantar la vista. Relojes que costaban lo que él ganaba en un año, trajes que parecían flotar sin cuerpo, joyas que brillaban como si supieran que estaban hechas para otro mundo. El suyo no. Aurora lo sacó de sus pensamientos. No se preocupe por nada. No tiene que impresionar a nadie. Solo acompañarme. Samuel asintió, pero en su interior sabía que eso era más fácil de decir que de hacer. No se trataba solo de caminar junto a ella. Era entrar en un salón donde todos conocerían las reglas menos él. Y la sola idea le secaba la garganta. Llegaron a un semáforo. Aurora aprovechó el alto para mirarlo con seriedad. Samuel, le voy a pedir una sola cosa. Hizo una pausa. No deje que lo miren por encima. Ni siquiera se les ocurra. Usted vale tanto como cualquiera que verá esta noche. Él tragó saliva. No estaba acostumbrado a que le hablaran así, con esa mezcla de firmeza y respeto. Se preguntó si, en realidad, ella también estaba dándose un discurso a sí misma. El semáforo cambió y retomaron la marcha. Samuel se acomodó en el asiento, intentando aflojar los hombros. Pensó en cómo iba a saludar, en cómo mantener una conversación sin quedarse callado demasiado pronto, en qué hacer si le ofrecían algo que no supiera pronunciar. Pero cada vez que el miedo asomaba, volvía la imagen de Aurora diciendo vale tanto como cualquiera. Eso le ayudaba a respirar. El auto se detuvo frente a un edificio imponente, de fachada antigua pero perfectamente iluminada. Había un valet esperando, y Samuel sintió un pequeño vuelco cuando Aurora le entregó las llaves del coche con un gesto que parecía natural. Para ella, lo era. Para él, aquello era territorio inexplorado. Entraron al vestíbulo. El mármol del piso reflejaba las luces de las arañas que colgaban sobre sus cabezas. Los pasillos olían a flores frescas y a algo más, tal vez un perfume caro, tal vez un recuerdo. Samuel notó que sus pasos resonaban más de lo que imaginaba, como si el eco quisiera avisar a todos que un intruso había llegado. Aurora caminaba a su lado con paso seguro, saludando aquí y allá con una inclinación de cabeza. Samuel intentaba imitar la postura, pero le resultaba difícil no mirar alrededor. El lugar parecía un museo vivo, cuadros antiguos enmarcados en oro, estatuas blancas que parecían respirar, alfombras que amortiguaban los pasos de quienes sabían dónde ir. Él no lo sabía. Al llegar al gran salón, una ola de murmullos y risas educadas los envolvió. Las mesas estaban decoradas con centros de mesa altos, llenos de flores blancas y velas encendidas.
Camareros con bandejas pasaban entre los invitados como si danzaran. Samuel notó que algunas miradas se posaban en él, curiosas, evaluadoras. No era hostilidad, pero tampoco indiferencia. Aurora lo había advertido, no dejar que lo miraran por encima. Ella lo tomó del brazo, un gesto simple pero cargado de significado. Samuel sintió que, en ese momento, no era solo un jardinero acompañando a su jefa. Era alguien que ella había elegido llevar, y ese hecho lo protegía como un escudo invisible. «Vamos a saludar a unas personas», susurró Aurora. «No tiene que decir mucho. Solo sea usted». La primera presentación fue ante un grupo de empresarios de traje oscuro y sonrisas medidas. Aurora habló con soltura, mencionando el trabajo en los jardines de su propiedad como si eso fuera motivo de orgullo. Samuel dio la mano con firmeza, recordando las palabras de su padre: «Un buen apretón dice más que 1000 discursos». Algunos sonrieron, otros solo asintieron. Pero ninguno lo ignoró. Mientras avanzaban por el salón, Samuel comenzó a notar que no todos los que estaban allí parecían tan seguros como aparentaban. Había miradas nerviosas, manos inquietas, sonrisas que no llegaban a los ojos. Y eso le recordó que, al final, todos, ricos o no, tenían sus propias dudas. Aurora se detuvo junto a una mesa alta. Le ofrecieron una copa. Samuel dudó un segundo, pero la aceptó con cuidado. No la bebió enseguida, prefirió sostenerla, como si fuera parte del disfraz. La observó. El líquido ámbar atrapaba la luz de las velas, como si también quisiera ser parte del espectáculo. En ese instante, Samuel se dio cuenta de algo importante. Lo que más le asustaba no era no encajar, sino descubrir que tal vez no había tanta diferencia entre este mundo y el suyo. La gente reía, conversaba, evitaba silencios incómodos, buscaba ser vista. Como en cualquier reunión de barrio, solo que con trajes caros. «¿Cómo se siente?», preguntó Aurora, volviendo a su lado. Samuel sonrió de manera honesta, la primera de la noche. Como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo, pero ya entendía algunas palabras. Ella asintió, satisfecha. Y sin que él lo supiera, esa respuesta la tranquilizó. Porque lo que venía después en la noche no sería tan sencillo como pasear entre mesas. Y necesitaba que Samuel estuviera listo, no solo para acompañarla, sino para enfrentar juntos algo que ni él ni ella veían venir todavía. El murmullo del salón seguía como un río constante. Samuel respiró hondo, esta vez con menos miedo. Tal vez, pensó, esta noche no era solo un salto fuera de su mundo, sino una oportunidad para demostrar, sobre todo a sí mismo, que podía caminar en cualquier terreno sin perder su paso. Samuel pasó la mañana del día siguiente con una mezcla de ansiedad y extraña expectativa. Nunca había sido hombre de pensar tanto en su aspecto. Su trabajo en el jardín le exigía ropa cómoda, resistente, y sus manos siempre llevaban la huella del esfuerzo: uñas cortas, piel áspera, un par de callos que eran casi como su firma. Pero ahora, frente al espejo de su pequeño baño, se dio cuenta de que esa imagen que lo acompañaba desde hacía años iba a cambiar, al menos por una noche. Aurora había insistido en que la recogiera en su casa para afinar detalles. Lo que Samuel no sabía era que esos detalles incluían algo más que puntualidad. Cuando llegó, puntual como un reloj, la puerta se abrió y una asistente, que apenas le sonrió, lo condujo a una habitación del piso inferior. Allí, sobre una cama perfectamente tendida, lo esperaban un traje gris oscuro, una camisa blanca de tela fina, una corbata que brillaba con un azul profundo y unos zapatos negros que reflejaban la luz como espejos. «La señora Aurora quiere que se los pruebe», dijo la asistente, sin darle tiempo a reaccionar. Samuel tocó la tela del saco con los dedos y se sorprendió de lo ligera que era. Nada que ver con las chaquetas pesadas que usaba en invierno. El tejido parecía respirar, adaptarse a su piel. Tomó aire y comenzó a vestirse, con movimientos algo torpes, temiendo manchar algo. La camisa crujió suavemente al abotonarla. Tenía un olor a limpio que no venía solo del detergente, sino de la calidad misma de la prenda. Los zapatos, al calzarlos, parecían cerrarse en torno a sus pies como un guante hecho a medida. Cuando estuvo listo, se miró en el espejo de cuerpo entero que había al fondo. Casi no se reconocía. El hombre que devolvía la mirada tenía el porte de alguien que pertenecía a otros ambientes,
que podía hablar en salones iluminados por arañas de cristal. Pero en sus ojos seguía habiendo algo intacto, esa mezcla de humildad y desconfianza que lo había mantenido firme toda la vida. Aurora apareció en el marco de la puerta, y por primera vez desde que lo conocía, se quedó en silencio unos segundos, observándolo. «Le queda perfecto», dijo al fin, con una sonrisa que no era solo de cortesía. «Samuel, esta noche no es para que se esconda detrás de su trabajo. Es para que se permita ser visto». Él se encogió de hombros, incómodo pero agradecido. Nunca había pensado que alguien pudiera interesarse tanto en cómo se veía. Ella se acercó, ajustó la corbata con un gesto rápido y luego dio un paso atrás. «Hay algo más», dijo, y le entregó un pequeño estuche. «Es un reloj de mi padre. Quiero que lo lleve». Samuel lo abrió. Dentro, un reloj clásico, con una correa de cuero negro y una esfera plateada que parecía atrapar la luz de la habitación. Lo tomó con cuidado, como si fuera una reliquia frágil. «No puedo aceptar esto», dijo, casi en un susurro. «No se lo estoy regalando. Solo quiero que lo lleve esta noche». Sus ojos se suavizaron. «Mi padre siempre decía que un reloj es más que la hora, es la prueba de que uno está presente. Y yo quiero que usted esté presente, Samuel». Sin discutir más, se lo colocó en la muñeca. El cuero se amoldó a su piel, y por un momento sintió que algo en su interior se alineaba con esa nueva imagen. Pasaron a un salón donde una estilista lo esperaba con una caja llena de utensilios y frascos. Samuel tragó saliva. Nunca se había sometido a algo así. La mujer comenzó a peinarlo, a perfilarle el cabello, a alisar mechones rebeldes. Luego, con manos rápidas, aplicó una crema en su rostro que lo dejó con la piel más fresca que en años. Al final, un leve toque de colonia. El olor le recordó a mañanas frías y a madera recién cortada, y le gustó. Aurora lo observaba todo con atención, como si estuviera supervisando una obra importante. Y lo era. Cuando la estilista terminó, ella sonrió de nuevo, complacida. «Ahora sí». Se acercó y le tendió una pequeña caja. «Aquí hay un pañuelo de bolsillo. Colóqueselo, le dará un toque final». Samuel obedeció, y al verse en el espejo, sintió una mezcla de orgullo y nerviosismo. El jardinero seguía ahí, bajo el traje y los zapatos brillantes, pero ahora había una versión de sí mismo que jamás había imaginado. Una versión que, de alguna forma, Aurora había visto antes que él. La transformación no fue solo física. Mientras recogían todo y él se preparaba para salir, comenzó a sentir que la noche ya no sería un campo minado de miradas y juicios, sino una oportunidad para probar que podía sostenerse en cualquier escenario. No por la ropa, no por el reloj, sino porque alguien había decidido apostar por él. Caminaron hacia el coche de Aurora. Ella, vestida con un elegante conjunto negro que resaltaba su porte, parecía tan natural como siempre. Pero cuando se miraron antes de subir, Samuel notó un brillo distinto en sus ojos. Tal vez orgullo, tal vez expectativa. Quizá las dos cosas. «Listo para la segunda parte de la transformación», dijo ella, arrancando el motor. «¿Segunda parte?» «Sí. Vestirse es fácil. Lo difícil es entrar en un lugar y creer que uno pertenece ahí». Samuel sonrió con cierta ironía. «¿Y si no creo? Entonces yo me encargaré de recordárselo». El trayecto hacia el lugar del evento fue distinto al de la noche anterior. Samuel ya no miraba tanto por la ventanilla, sino que repasaba mentalmente las palabras de Aurora. Creer que uno pertenece ahí. Nunca lo había pensado así. Su vida siempre había sido de puertas que no se abrían para él, de caminos que no eran para sus pasos. Pero esa noche, aunque no supiera cómo, iba a intentar cambiarlo. Aurora le fue dando pequeños consejos, cómo sostener la copa, dónde poner las manos si no sabía qué hacer, cómo recibir un cumplido sin parecer incómodo. Samuel escuchaba y asentía, grabando cada palabra como si fueran instrucciones para una misión delicada. Cuando llegaron, el valet abrió la puerta y Samuel bajó con cuidado, sintiendo el peso de las miradas desde la entrada. No era paranoia, la gente realmente miraba. Aurora se acercó y, sin darle tiempo a dudar, le tomó del brazo. «Recuerde», susurró, «no están mirando al jardinero,
están mirando a mi acompañante. Entraron juntos al vestíbulo iluminado, y por primera vez Samuel no sintió que el suelo le robaba la seguridad. Cada paso resonaba con una fuerza nueva, como si el mármol reconociera que él también tenía derecho a estar ahí. El cambio más grande, pensó, no estaba en el traje ni en el peinado. Estaba en esa idea que comenzaba a echar raíces, que no se trataba de aparentar ser alguien más, sino de mostrar que siempre había sido alguien digno de respeto, y que esta noche, por fin, iba a dejarlo claro. El coche avanzaba con suavidad por las avenidas principales de la ciudad, iluminadas por farolas que parecían hilvanar un camino dorado hacia lo desconocido. Samuel, sentado en el asiento del copiloto, miraba por la ventana intentando que su respiración se mantuviera tranquila. Cada semáforo que pasaban era como un paso más hacia un territorio nuevo, un lugar donde nunca había estado y donde no sabía si encajaría. Aurora conducía con calma, el rostro relajado, como si aquella noche no fuera más que una cita cualquiera en su ajetreada agenda. ¿Nervioso?, preguntó ella, rompiendo el silencio que hasta ese momento había sido solo el murmullo del motor. Samuel soltó una risa corta. Un poco. O quizá mucho. No sé si me preocupa más no saber qué decir o decir demasiado. Aurora sonrió sin apartar la vista de la carretera. No tienes que impresionar a nadie, Samuel. Solo acompáñame. Sé tú mismo, aunque con traje. Esa última frase arrancó una sonrisa en él. Y sin embargo, su mente no dejaba de repasar escenarios. La gente elegante con copas en las manos, conversaciones sobre viajes y negocios que él no entendía, y esa inevitable pregunta, ¿a qué te dedicas? ¿Y si alguien me pregunta? Dijo al fin. ¿Qué contesto? La verdad. Que trabajas conmigo. Y si preguntan más, que eres la persona que mantiene vivo el jardín que tanto amo. Su tono era firme, casi desafiante. No hay nada de lo que debas avergonzarte. Samuel asintió, pero su estómago aún parecía un nudo. La ciudad empezaba a transformarse, menos comercios, más edificios majestuosos, fachadas iluminadas como si fueran escaparates de otro mundo. El tráfico se volvió más ordenado, los coches más lujosos. Samuel lo notó de inmediato. En un momento, Aurora redujo la velocidad y se detuvo en un semáforo. A su lado, un automóvil deportivo rojo rugía con un brillo casi insolente. El conductor, un hombre joven vestido con smoking, giró la cabeza hacia ellos. Sus miradas se cruzaron y, durante un segundo, Samuel sintió que era transparente para aquel desconocido, como si lo hubiera catalogado de inmediato, acompañante de compromiso. Aurora, sin embargo, no le dio importancia. No lo mires. Ni a él ni a nadie. Esta noche, Samuel, vamos a entrar como iguales. Las palabras de ella fueron un ancla. El semáforo cambió y el coche siguió su curso. El aire dentro del vehículo tenía un aroma sutil a la colonia que Samuel llevaba, mezclado con el perfume de Aurora. No hablaban demasiado, pero no era un silencio incómodo. Era como si ambos estuvieran guardando energía para lo que estaba por venir. Al doblar una esquina, apareció el hotel donde se celebraba el evento. No era solo un edificio, era una declaración de opulencia, columnas imponentes, ventanales que dejaban ver lámparas de cristal y una alfombra roja extendiéndose desde la entrada hasta la acera. Samuel tragó saliva. Aurora aparcó frente al ballet parking. Un joven uniformado abrió la puerta de Samuel. Al poner un pie en el suelo, sintió que el mundo se volvía más grande y más ruidoso. Flashes de fotógrafos, murmullos, risas lejanas, música filtrándose desde el interior. Aurora le ofreció el brazo. «Recuerda lo que te dije», susurró. «Camina despacio, mira al frente y no pidas permiso para estar aquí». Samuel lo hizo. Paso a paso, con el pulso acelerado, se adentró junto a ella en ese universo de trajes impecables y vestidos de gala. Cada mirada que recibían era una mezcla de curiosidad y escrutinio. Pero, como Aurora había prometido, mientras se la acompañara, nadie podía reducirlo a lo que imaginaban. En la entrada, un anfitrión con sonrisa impecable pidió los nombres. Aurora los dio con seguridad. «Y él es Samuel», añadió, sin dar más explicaciones. El anfitrión asintió y le cedió el paso. Al cruzar el umbral, Samuel sintió que dejaba atrás no solo la calle,
sino también gran parte de sus viejas inseguridades. Dentro, el salón se extendía como un mar de luces y conversaciones, y aunque la marea era alta, algo en él, quizá el peso del reloj en su muñeca, quizá el calor de la mano de Aurora en su brazo, le decía que podía nadar sin hundirse. Samuel avanzó unos pasos más, sintiendo que cada mirada que se posaba sobre él era como una lupa, buscando defectos, intentando descubrir por qué estaba ahí. El suelo de mármol pulido reflejaba las luces de las arañas de cristal que colgaban imponentes, y ese brillo le hacía pensar que estaba caminando sobre un escenario. Aurora se movía con naturalidad, saludando a personas que parecían conocerla desde siempre. Samuel, por su parte, se esforzaba en mantener una postura firme, con la cabeza erguida, imitando su seguridad. No era fácil. La música de fondo, suave y elegante, contrastaba con la tensión que él llevaba en el pecho. Un camarero se acercó con una bandeja de copas. Samuel dudó un instante, pero tomó una con cuidado, como si pudiera romperla solo con mirarla. Dio un sorbo y el sabor fresco del vino blanco le relajó apenas lo suficiente para inspirar hondo y seguir adelante. Tranquilo, le dijo Aurora en voz baja, inclinándose apenas hacia él. La mayoría de las personas aquí están tan ocupadas aparentando que no tienen tiempo de juzgarte. Esas palabras, más que un consuelo, fueron un recordatorio de que el juego era para todos, no solo para él. Mientras se adentraban en el salón, un hombre mayor, de cabello plateado y traje impecable, se acercó con una sonrisa calculada. Aurora lo saludó con familiaridad. Samuel, este es Ignacio, un viejo amigo de la familia. Samuel estrechó la mano del hombre. Su apretón era firme, y sus ojos parecían estudiarlo con interés genuino. Así que tú eres quien cuida el jardín de Aurora, dijo Ignacio. Debe confiar mucho en ti para invitarte esta noche. Samuel asintió, midiendo sus palabras. Hago mi trabajo lo mejor que puedo. Ignacio sonrió y le dio una palmada en el hombro antes de marcharse. Samuel sintió que acababa de pasar una pequeña prueba invisible. Avanzaron un poco más y, a cada paso, Samuel comenzó a notar algo nuevo. No todos lo miraban con desaprobación. Algunos incluso parecían intrigados. Una mujer joven, vestida con un elegante vestido esmeralda, le dedicó una breve sonrisa antes de volver a su conversación. Otro invitado le hizo un leve gesto de saludo desde lejos. Esa sensación, de no ser del todo invisible ni del todo rechazado, empezó a calar en él. Por primera vez desde que había llegado, Samuel pensó que tal vez, solo tal vez, podía encontrar un lugar en aquel mundo que hasta hacía unas horas le parecía prohibido. Aurora lo notó y, sin decir nada, le apretó suavemente el brazo. Ese gesto, más que cualquier palabra, le recordó que no estaba allí por casualidad, sino porque alguien lo había elegido para estar a su lado. Samuel dejó escapar un suspiro que ni siquiera se dio cuenta que había estado conteniendo. El aire, perfumado por un sutil aroma a flores y madera noble, le llenó los pulmones, y por primera vez en mucho rato sintió que podía moverse con un poco más de naturalidad. Sin embargo, cada tanto, una mirada inquisitiva o un susurro a su paso le recordaba que estaba en territorio ajeno, un lugar donde cualquier paso en falso podía convertirse en un rumor que lo siguiera por siempre. Aurora, atenta, lo guiaba como si trazara un recorrido invisible, deteniéndose a hablar con personas clave y evitando, con un tacto impecable, a aquellos que solo se acercaban por interés. Él escuchaba sus conversaciones, admirando cómo modulaba su voz, cómo sonreía justo en el momento preciso, cómo esquivaba con elegancia cualquier pregunta incómoda. Samuel comprendió que aquella mujer jugaba un ajedrez constante, y que cada gesto suyo era una jugada medida. En un momento, se detuvieron cerca de una mesa decorada con centros de flores blancas y velas encendidas. Allí, un grupo de 3 hombres conversaba animadamente, pero cuando Aurora se acercó, sus expresiones cambiaron a un interés forzado. «Aurora, querida, qué sorpresa», dijo uno de ellos, un hombre de mediana edad con un reloj ostentoso en la muñeca. «¿Y este caballero?» «Este es Samuel, mi invitado especial esta noche», respondió ella, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su decisión. «Trabajamos juntos». Samuel sintió como los ojos del grupo lo recorrían de arriba a abajo. Uno de ellos arqueó una ceja, otro esbozó una sonrisa irónica, pero ninguno dijo nada más. Aurora tomó una copa de la mesa y, sin perder su serenidad,
los dejó atrás. No te preocupes por eso, le susurró ella mientras se alejaban. Algunos viven atrapados en su propio ego. No vale la pena darles espacio. Las palabras resonaron en Samuel, y aunque sabía que ella lo decía para tranquilizarlo, también sintió que era una lección que iba más allá de esa noche. Siguieron caminando y llegaron a una zona del salón donde la música se hacía más presente. Una suave melodía de jazz interpretada en vivo por un trío de músicos llenaba el aire. Samuel se dejó llevar por el ritmo, observando cómo las parejas charlaban y reían con copas en mano, moviéndose entre las mesas y los sillones tapizados. Fue entonces cuando Aurora se acercó más a él y, sin mirarlo, dijo en voz baja: «Quiero que disfrutes de esto, Samuel. No estás aquí para sobrevivir a la noche, estás aquí para vivirla». Él giró el rostro para verla, intentando leer sus intenciones, pero ella ya estaba mirando hacia adelante, saludando a otra persona que se aproximaba. Era una mujer de cabello negro azabache, vestido largo de satén y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. «Aurora, querida, hacía tanto que no te veía», dijo la mujer, y luego sus ojos se posaron en Samuel. «¿Y este ha puesto acompañante?». Aurora presentó a Samuel con naturalidad, y para su sorpresa, la mujer no hizo ningún comentario condescendiente, sino que inició una charla ligera sobre el jardín de la mansión, las flores de temporada y la importancia de los espacios verdes. Samuel, en su terreno, respondió con calma y convicción, hablando de cuidados, ciclos y técnicas de plantación. Cuando la mujer se marchó, Aurora lo miró de reojo con una media sonrisa. «¿Ves? No todos los encuentros tienen que ser una batalla». Ese pequeño triunfo le dio a Samuel una renovada confianza. Incluso empezó a notar detalles que antes se le escapaban: el brillo curioso en algunos ojos, las cabezas que se inclinaban para escucharlo, la manera en que, poco a poco, dejaba de ser el extraño para convertirse en el invitado interesante. Pero la noche todavía guardaba retos. A lo lejos, Samuel divisó a un hombre alto, de traje impecable, que lo observaba con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Tenía algo en su porte que le recordó a los árboles más peligrosos del bosque, hermosos por fuera, pero llenos de espinas ocultas. El hombre comenzó a caminar hacia ellos. Aurora lo notó, y su leve cambio de expresión fue suficiente para que Samuel supiera que aquel encuentro no sería casual. «Samuel, mantén la calma», dijo ella suavemente, antes de girarse para recibirlo. «Aquí es donde realmente empieza la noche». Samuel se enderezó apenas un poco más, como si su propia intuición le avisara que ahora cada gesto suyo sería observado y analizado. La música de jazz seguía llenando el aire, pero en su cabeza parecía bajar de volumen, como si su atención se afilara solo hacia lo que estaba por ocurrir. El hombre alto llegó hasta ellos con un paso lento, medido, y un vaso de whisky en la mano. «Aurora», saludó con un tono impregnado de falsa familiaridad, siempre tan encantadora. Y sus ojos se deslizaron hacia Samuel, pausados, evaluadores, debe ser el famoso invitado del que ya me han hablado. Aurora sonrió, esa sonrisa que era como una llave que podía abrir o cerrar puertas sin que el otro se diera cuenta. «Así es, Ignacio. Samuel es parte de mi equipo, y un gran profesional». Samuel estrechó la mano de Ignacio, sintiendo la presión firme y calculada de alguien acostumbrado a medir fuerzas en un apretón. «Un placer», dijo, sin apartar la mirada, decidido a no mostrar inseguridad. El hombre soltó una breve risa y, mientras bebía un sorbo, sus ojos viajaron por el traje alquilado de Samuel. «Espero que Aurora te esté enseñando cómo moverte aquí. Estos pasillos no son fáciles de recorrer para todos», comentó con una falsa simpatía que solo buscaba incomodarlo. Antes de que Samuel pudiera responder, Aurora intervino. «No te preocupes, Ignacio. Samuel se adapta rápido. Y más rápido de lo que muchos creen». La conversación quedó ahí, pero Samuel sintió que aquella mirada evaluadora se quedaría con él toda la noche. Mientras avanzaban por el salón, Aurora y Samuel eran interceptados cada pocos pasos. Personas que fingían curiosidad, otros que sí la tenían de verdad, y algunos que, sin decirlo, se preguntaban qué hacía él allí. Samuel notaba cómo algunos observaban de reojo la manera en que Aurora le hablaba, o cómo él respondía. Esas miradas, a veces fugaces y otras más prolongadas, eran como cuchicheos sin sonido. En una mesa cercana,
Un grupo de mujeres elegantemente vestidas lo miraba de arriba a abajo mientras comentaban entre ellas. Una de ellas, con un collar que parecía costar más que una casa entera, sonrió con ironía cuando sus ojos se cruzaron. Samuel sostuvo la mirada un instante, pero luego prefirió apartarla. No era cobardía, era estrategia, no darles más de lo que buscaban. Sin embargo, no todo eran juicios silenciosos. Hubo momentos en que algunos invitados se acercaron con genuino interés. Un hombre mayor, de modales suaves y voz pausada, le preguntó sobre su trabajo en los jardines de la mansión. Samuel habló con entusiasmo sobre cómo la tierra respondía al cuidado, cómo las estaciones dictaban el ritmo de cada semilla. El anciano asintió, y antes de irse, le dio una palmada en el hombro con sincero aprecio. Aurora lo observó de reojo mientras seguían avanzando. «Lo estás haciendo muy bien», murmuró. A veces, las mejores impresiones no se ganan con dinero, sino con autenticidad. Samuel lo sabía, pero sentirlo era distinto. Por primera vez en la noche, empezó a dejar de pensar en lo que los demás esperaban y comenzó a disfrutar de cada conversación que realmente valía la pena. Fue entonces cuando notó algo. A través de un ventanal, en la terraza iluminada, un pequeño grupo lo miraba mientras hablaba. No era la mirada casual de curiosidad, era algo más, una mezcla de cálculo y escrutinio. Entre ellos estaba Ignacio, el hombre alto, conversando con dos personas más mientras lanzaban miradas en su dirección. Samuel sintió un nudo en el estómago, pero no lo dejó crecer. Aurora, que parecía percibir todo sin necesidad de mirar, le dijo en voz baja: «Recuerda, Samuel, aquí todo es un juego de miradas. No dejes que las de ellos te definan». Y mientras la música se mezclaba con el murmullo de las conversaciones, Samuel entendió que esa noche no se trataba solo de acompañar a Aurora, se trataba de dejar una huella que nadie allí pudiera ignorar. Samuel se enderezó apenas un poco más, como si su propia intuición le avisara que ahora cada gesto suyo sería observado y analizado. La música de jazz seguía llenando el aire, pero en su cabeza parecía bajar de volumen, como si su atención se afilara solo hacia lo que estaba por ocurrir. El hombre alto llegó hasta ellos con un paso lento, medido, y un vaso de whisky en la mano. «Aurora», saludó con un tono impregnado de falsa familiaridad, siempre tan encantadora. Y sus ojos se deslizaron hacia Samuel, pausados, evaluadores, debe ser el famoso invitado del que ya me han hablado. Aurora sonrió, esa sonrisa que era como una llave que podía abrir o cerrar puertas sin que el otro se diera cuenta. «Así es, Ignacio. Samuel es parte de mi equipo, y un gran profesional». Samuel estrechó la mano de Ignacio, sintiendo la presión firme y calculada de alguien acostumbrado a medir fuerzas en un apretón. «Un placer», dijo, sin apartar la mirada, decidido a no mostrar inseguridad. El hombre soltó una breve risa y, mientras bebía un sorbo, sus ojos viajaron por el traje alquilado de Samuel. «Espero que Aurora te esté enseñando cómo moverte aquí. Estos pasillos no son fáciles de recorrer para todos», comentó con una falsa simpatía que solo buscaba incomodarlo. Antes de que Samuel pudiera responder, Aurora intervino. «No te preocupes, Ignacio. Samuel se adapta rápido. Y más rápido de lo que muchos creen». La conversación quedó ahí, pero Samuel sintió que aquella mirada evaluadora se quedaría con él toda la noche. Mientras avanzaban por el salón, Aurora y Samuel eran interceptados cada pocos pasos. Personas que fingían curiosidad, otros que sí la tenían de verdad, y algunos que, sin decirlo, se preguntaban qué hacía él allí. Samuel notaba cómo algunos observaban de reojo la manera en que Aurora le hablaba, o cómo él respondía. Esas miradas, a veces fugaces y otras más prolongadas, eran como cuchicheos sin sonido. En una mesa cercana, un grupo de mujeres elegantemente vestidas lo miraba de arriba a abajo mientras comentaban entre ellas. Una de ellas, con un collar que parecía costar más que una casa entera, sonrió con ironía cuando sus ojos se cruzaron. Samuel sostuvo la mirada un instante, pero luego prefirió apartarla. No era cobardía, era estrategia, no darles más de lo que buscaban. Sin embargo, no todo eran juicios silenciosos. Hubo momentos en que algunos invitados se acercaron con genuino interés. Un hombre mayor, de modales suaves y voz pausada, le preguntó sobre su trabajo en los jardines de la mansión.
Samuel habló con entusiasmo sobre cómo la tierra respondía al cuidado, cómo las estaciones dictaban el ritmo de cada semilla. El anciano asintió, y antes de irse, le dio una palmada en el hombro con sincero aprecio. Aurora lo observó de reojo mientras seguían avanzando. «Lo estás haciendo muy bien», murmuró. A veces, las mejores impresiones no se ganan con dinero, sino con autenticidad. Samuel lo sabía, pero sentirlo era distinto. Por primera vez en la noche, empezó a dejar de pensar en lo que los demás esperaban y comenzó a disfrutar de cada conversación que realmente valía la pena. Fue entonces cuando notó algo. A través de un ventanal, en la terraza iluminada, un pequeño grupo lo miraba mientras hablaba. No era la mirada casual de curiosidad, era algo más, una mezcla de cálculo y escrutinio. Entre ellos estaba Ignacio, el hombre alto, conversando con dos personas más mientras lanzaban miradas en su dirección. Samuel sintió un nudo en el estómago, pero no lo dejó crecer. Aurora, que parecía percibir todo sin necesidad de mirar, le dijo en voz baja: «Recuerda, Samuel, aquí todo es un juego de miradas. No dejes que las de ellos te definan». Y mientras la música se mezclaba con el murmullo de las conversaciones, Samuel entendió que esa noche no se trataba solo de acompañar a Aurora, se trataba de dejar una huella que nadie allí pudiera ignorar. ¿Quieres que siga con la parte de 45 horas y 1 minuto 55 minutos, la revelación social para mantener el hilo emocional y la tensión del evento? Tú dijiste. No, extiende 7000 cartas pudiera ignorar. ChatGPT Plus. Samuel respiró hondo y dejó que sus hombros se relajaran apenas. La frase de Aurora seguía resonando en su cabeza: «No dejes que las miradas te definan». Era más fácil decirlo que hacerlo, pero había algo en la forma en que ella lo había dicho, en la seguridad con que lo miraba, que lo empujaba a intentarlo. Decidió caminar por su cuenta, no como sombra de Aurora, sino como un invitado más. Se acercó a una mesa donde un pequeño grupo comentaba sobre arte y arquitectura. No entendía del todo las referencias, pero escuchó con atención, formuló preguntas, y pronto logró que una de las mujeres, de cabello plateado y porte distinguido, le contara sobre sus viajes por Europa para estudiar jardines históricos. Samuel, entonces, encontró el puente perfecto. Les habló de cómo las líneas de un buen jardín pueden ser como pinceladas en un lienzo vivo. Hubo risas, asentimientos, y por un momento se sintió parte de esa conversación como si hubiera estado allí toda su vida. A pocos metros, Aurora lo observaba, orgullosa. No intervenía, le estaba dando espacio para brillar. Ella misma, mientras tanto, lidiaba con los halagos interesados de algunos socios, pero su mirada regresaba cada tanto hacia Samuel, como quien vigila una semilla recién plantada y quiere asegurarse de que crezca fuerte. En la otra punta del salón, Ignacio seguía conversando con su círculo, pero ahora sus ojos se movían inquietos, tal vez incómodos por ver que Samuel no estaba acorralado ni reducido al papel de acompañante exótico que algunos esperaban. Samuel decidió salir un momento a la terraza. Necesitaba aire. La noche estaba tibia y el perfume de las flores del jardín subía desde abajo, recordándole el mundo que él sí conocía. Allí, apartado del bullicio, pudo ver las luces reflejadas en las copas de los árboles y escuchó el leve crujir de la grava cuando alguien más se acercó. Era una joven de vestido verde esmeralda, que sonrió antes de hablar. «No parece que este sea tu lugar, y sin embargo, te mueves como si fuera tuyo». Samuel sonrió con modestia. «Supongo que cuando uno sabe quién es, da igual donde esté». Ella lo miró con interés genuino. «Me gustaría que me enseñaras tus jardines algún día. Me encantan las personas que aman lo que hacen». Fue una conversación breve, pero Samuel sintió que esa simple frase era un recordatorio de que, incluso allí, había personas capaces de ver más allá de las apariencias. De regreso al salón, lo detuvo un camarero joven. «Señor», titubeó, como si no supiera si debía llamarlo así, quería decirle que escuché lo que contó sobre las flores de invierno. Mi abuela las cultiva y, bueno, me hizo pensar en ella. Samuel le agradeció con una sonrisa y un apretón de mano. Ese pequeño gesto, tan distinto del protocolo frío de muchos allí dentro, le devolvió algo de calma. Mientras la noche avanzaba, las miradas inquisitivas empezaron a mezclarse con otras de respeto, o al menos, de reconocimiento. Samuel se dio cuenta de que no hacía falta convencer a todos,
bastaba con no traicionarse a sí mismo. Aurora se acercó por detrás y, en un tono suave, le susurró: «Lo estás logrando». «¿Logrando qué?», preguntó él, sin girarse. «Que te vean como yo te veo», respondió ella, y sus palabras quedaron flotando, más poderosas que cualquier discurso. Samuel se adentró otra vez en el salón, pero esta vez lo hizo con paso más firme, como quien ya ha probado el sabor de sentirse aceptado aunque sea por unos instantes. Notaba que las conversaciones se abrían a su paso, no porque todos quisieran hablarle, sino porque la curiosidad había empezado a reemplazar el prejuicio inicial. Cerca del piano, un grupo discutía sobre una subasta benéfica. Samuel escuchó que mencionaban la posibilidad de destinar los fondos a restaurar una plaza histórica en el centro de la ciudad. Ahí vio su oportunidad. Intervino con una sugerencia sobre cómo un diseño de jardinería con plantas autóctonas podría reducir el mantenimiento y, al mismo tiempo, embellecer el lugar. Al principio, hubo un silencio breve, ese que suele preceder al rechazo educado, pero uno de los hombres, un anciano de bastón y porte señorial, le pidió que desarrollara la idea. Samuel habló con sencillez y conocimiento, y cuando terminó, notó algo distinto. Varios de ellos asentían, e incluso uno tomó notas mentales, como si la propuesta pudiera ser realmente considerada. Aurora, a unos metros, seguía el intercambio con una mezcla de orgullo y alivio. Ella sabía que Samuel no buscaba impresionar a nadie, y quizá por eso, sin proponérselo, lograba conectar con la gente de una forma que muchos allí, con todos sus títulos, no conseguían. De pronto, la música cambió. Un cuarteto de cuerdas comenzó a interpretar una pieza más animada, y algunos invitados se animaron a bailar. Aurora, con una elegancia natural, fue invitada por un socio de su empresa, y Samuel se quedó momentáneamente solo, observando el ir y venir de las parejas. No se sentía incómodo. Al contrario, era como estar en un teatro donde cada gesto decía más que las palabras. Fue entonces cuando Ignacio reapareció, esta vez con una copa en la mano y una sonrisa cargada de malicia. Se acercó lo suficiente como para que su voz se mezclara con la música, pero no tanto como para que los demás notaran la tensión. «Veo que te las arreglas bien para colarte en conversaciones importantes», dijo, ladeando la cabeza. «Aunque no olvides que aquí, por más que te escuchen, no dejarás de ser lo que eres». Samuel sostuvo su mirada sin parpadear. «Y lo que soy, Ignacio, no necesita disfrazarse para tener valor». El otro rió con una ironía evidente y se alejó, pero Samuel no dejó que esa espina se le quedara clavada. En cambio, se acercó a la mesa de bebidas, donde coincidió con la mujer de vestido verde que había conocido en la terraza. Ella lo presentó a un pequeño grupo, y pronto se encontró hablando de cómo un espacio bien cuidado puede cambiar el ánimo de un barrio entero. Esta vez no era un extraño en la conversación. Todos aportaban ideas, y él respondía con ejemplos reales de su experiencia. En un momento, uno de los presentes comentó: «Es curioso, Samuel, parece que llevas toda la vida moviéndote en este tipo de eventos». Samuel sonrió con calma. «No, pero llevo toda la vida moviéndome entre personas. Y al final, eso es lo que cuenta». Ese comentario generó una risa suave y sincera, la clase de risa que rompe barreras invisibles. Aurora, que ya había terminado su baile, se acercó para sumarse al grupo, y juntos siguieron conversando hasta que una campanilla anunció que el discurso principal de la noche estaba por comenzar. Todos se dirigieron hacia el escenario improvisado. Aurora tomó lugar en la primera fila, y Samuel, por respeto, quedó un poco más atrás. Sin embargo, antes de que el maestro de ceremonias empezara, Aurora giró la cabeza y le hizo un gesto claro: quería que él se sentara a su lado. No fue solo un acto de cortesía, fue una declaración silenciosa. Samuel sintió que algunas miradas se volvían más intensas, unas con aprobación, otras con desaprobación. Pero ya no le importaba. Estaba allí porque Aurora lo quería allí, y porque él mismo había encontrado un lugar en medio de aquel mundo que parecía ajeno. Cuando el discurso terminó y se brindó por el éxito del evento, Samuel sintió una oleada de orgullo tranquilo. Había hablado, había escuchado, había compartido, y sobre todo, había permanecido fiel a sí mismo. Esa noche no solo dejaría huella en el recuerdo de quienes lo habían escuchado, también había dejado una marca en su propia percepción de quien podía llegar a ser. Y aunque el salón seguía lleno de murmullos, trajes caros y perfumes intensos,
Él ya no veía a esa multitud como un muro, sino como un jardín extraño en el que, poco a poco, estaba aprendiendo a caminar. Aurora, todavía con la copa en la mano, empezó a presentar a Samuel de manera más abierta. Ya no lo introducía como un amigo que me ayudó con el jardín, sino simplemente como Samuel. Esa omisión del título o del rol parecía sutil, pero para él fue como un escudo contra las etiquetas. Ahora estaba en igualdad de trato, y eso se sentía diferente. En un momento, se acercó una mujer mayor, de cabello blanco recogido y joyas discretas, con un aire de alguien que ya había visto demasiados eventos como ese para dejarse impresionar. «Así que tú eres el famoso Samuel», dijo, estudiándolo con los ojos. «He oído que lograste que el patio de Aurora floreciera en apenas 2 semanas». «Solo hice lo que me gusta», respondió él. «La tierra y las plantas solo necesitan un poco de cuidado para mostrar lo mejor que tienen». La mujer asintió, y con un tono casi confidencial, añadió, «igual que las personas». Esa frase quedó flotando en el aire, y Samuel no supo si lo había dicho como cumplido o como advertencia. La noche avanzaba y las formalidades empezaban a aflojar. Algunos invitados ya reían más alto, y otros se reunían en pequeños grupos alejados de la pista de baile para conversar en un tono más íntimo. Aurora y Samuel encontraron un rincón junto a una ventana que daba al jardín iluminado. Afuera, las luces jugaban con las sombras de las hojas, y el aire fresco entraba como un respiro después de tantas horas bajo lámparas y conversaciones densas. «¿Te das cuenta?», dijo Aurora, mirando el reflejo de ambos en el cristal. «No importa lo que digan, estás aquí porque tú mismo has abierto el camino». Samuel la miró, reconociendo en sus palabras no solo un halago, sino una verdad que él mismo no se había permitido admitir. «Tal vez, pero si no fuera por ti, ni siquiera habría intentado entrar». «Y si no fuera por ti», respondió ella, «esta noche no habría significado tanto para mí». Se quedaron en silencio unos segundos, mirando el jardín como si fuera un escenario paralelo, uno que Samuel entendía mejor que el de adentro. Fue entonces cuando un camarero se acercó con una bandeja de canapés y al ofrecerlos, le dijo en voz baja, «No se lo tome a mal, señor, pero pocas veces veo a alguien que se mueva aquí con tanta calma sin importar de dónde venga». Samuel agradeció el comentario con una sonrisa. Era como si el personal, que conocía la dinámica de esos eventos mejor que nadie, reconociera en el algo familiar, el instinto de adaptarse sin perder la esencia. Ya entrada la medianoche, las despedidas comenzaron. Algunos se marchaban con promesas vagas de vernos pronto y otros intercambiaban tarjetas. Aurora y Samuel caminaron juntos hacia la salida, cruzando otra vez ese pasillo inicial, pero ahora sin la sensación de que cada paso era un examen. Afuera, el aire fresco de la noche lo envolvió todo. Aurora le tomó del brazo y dijo en voz baja, «Lo que has hecho esta noche, más de uno lo recordará, aunque no lo diga». Samuel no respondió de inmediato. Miró hacia atrás, hacia las luces del salón que se apagaban poco a poco, y luego hacia el cielo abierto sobre ellos. La orquesta cambió a una melodía más lenta y profunda, y el ambiente en el salón adoptó un aire distinto, más íntimo, como si la noche estuviera entrando en su punto más delicado. Aurora, de pie junto a Samuel, notó como varias miradas se desviaban hacia ellos. No era la curiosidad superficial de antes, ahora había un interés genuino, una evaluación silenciosa que podía abrir puertas o cerrarlas para siempre. El momento clave llegó sin previo aviso. El anfitrión del evento, un hombre de mediana edad con traje impecable y voz que se imponía sin esfuerzo, se acercó a Aurora con una sonrisa de compromiso y un comentario que parecía inofensivo. «Aurora, querida, no me has presentado formalmente a tu acompañante». Ella giró ligeramente hacia Samuel, consciente de que aquella presentación no era solo un trámite social. En ese instante, un silencio casi imperceptible se hizo entre quienes estaban cerca, como si todos contuvieran el aliento. «Claro», dijo Aurora con firmeza, «él es Samuel. No es empresario, ni socio, ni heredero. Es alguien que ha transformado mi casa y mi vida de maneras que ninguno de ustedes podría imaginar». Samuel sintió el peso y la fuerza de esas palabras. Un murmullo recorrió el grupo. El anfitrión, intrigado, le tendió la mano. «Encantado. Y dígame, Samuel, ¿a qué se dedica?». Aquí estaba la prueba, el instante que podía definir la noche.
Samuel, con una calma que no sabía que tenía, respondió: «Soy jardinero. Trabajo con la tierra, con el tiempo y con paciencia. Y hoy, por primera vez, trabajo también con la oportunidad que me da Aurora de estar aquí». El silencio se hizo más espeso, pero no incómodo. Fue como si esa honestidad hubiera desarmado cualquier intento de juicio. El anfitrión sonrió levemente, asintió y dijo: «Un buen jardín requiere visión y carácter. Algo que escasea incluso en estos salones». Las conversaciones alrededor se reanudaron, pero con un tono distinto. La etiqueta de el jardinero ya no era un límite, sino un rasgo que despertaba respeto. Aurora le apretó suavemente el brazo, como diciéndole sin palabras que había superado la prueba. Luego, una mujer elegante, que hasta entonces lo había observado desde lejos, se acercó para preguntarle sobre su trabajo. No lo hacía por cortesía, sino con un interés real. Samuel explicó cómo cuidaba las plantas según sus necesidades, cómo cada especie tenía su propio ritmo y cómo el truco no era imponerles un diseño, sino ayudarlas a crecer en armonía con su entorno. Mientras hablaba, notó cómo varios invitados se unían al grupo, escuchando con atención. No era la escena que hubiera imaginado al entrar, pero estaba sucediendo. Se había convertido en el centro de una conversación donde su mundo y el de ellos se encontraban sin barreras. La música continuó, y cuando Aurora lo invitó a bailar, Samuel aceptó. En medio de la pista, girando bajo las luces suaves, sintió que el salón entero había cambiado de perspectiva. Ya no era el que no pertenece, sino alguien cuya presencia sumaba algo nuevo, algo fresco, algo que incluso los más acostumbrados a las élites podían apreciar. Ese fue el momento en que Samuel entendió que no había llegado allí para imitar a nadie, sino para mostrar que, incluso en un terreno desconocido, podía florecer tal como era. El vals se deslizaba por el salón como una brisa suave. Aurora y Samuel, entrelazados en un baile que no era perfecto pero sí auténtico, parecían flotar en su propio mundo. Samuel sentía el roce delicado del vestido de Aurora contra su brazo y el aroma a jazmín que ella siempre llevaba. Nunca se había imaginado en una pista así, mucho menos bajo las miradas de gente que, en otro tiempo, habría evitado siquiera cruzar palabra con él. Aurora le susurró mientras giraban: «¿Ves lo que pasa cuando uno se atreve a no esconder quién es?». Samuel asintió, pero no alcanzó a responder. Una pareja mayor se acercó con paso decidido. Eran los Duval, socios de la familia Montenegro en varios negocios internacionales. La mujer, con joyas discretas pero de un valor incalculable, tomó la palabra. «Joven, mi jardín necesita manos que sepan escucharlo, no como esos paisajistas que imponen lo que ven en revistas. ¿Podría visitarnos alguna vez?». Samuel respondió con un tono respetuoso, pero cargado de seguridad. «Será un honor. No solo es cuestión de plantas, señora Duval. Es cuestión de entender lo que la tierra quiere decir». La mujer sonrió como si acabara de descubrir un secreto. El señor Duval, por su parte, le dio una palmada en el hombro. «La honestidad siempre deja huella, hijo. No la pierda». A partir de ese momento, Samuel dejó de ser un invitado silencioso para convertirse en alguien que varios querían conocer. Se formaban pequeños círculos donde le pedían consejos sobre jardines, sobre cómo lograr que un árbol floreciera fuera de temporada, o cómo mantener vivo un rosal viejo. Él hablaba sin pretensiones, con ejemplos sencillos, como si estuviera en su taller, y eso, paradójicamente, lo hacía destacar más que cualquier discurso ensayado. Aurora lo observaba con una satisfacción silenciosa. Aquello era justo lo que quería demostrarle al mundo, que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por la autenticidad de su carácter. Sin embargo, en un rincón, dos figuras observaban con gesto hosco. Ernesto Montenegro, primo de Aurora, y su socio de confianza, parecían disgustados con la atención que Samuel estaba recibiendo. Ernesto murmuró algo a su acompañante. «Esto no es una feria de pueblo. Aurora se está excediendo». Su acompañante replicó en voz baja: «Tal vez, pero fíjate, todos lo escuchan. Hasta los Duval. Si no tienes cuidado, tu opinión quedará como la de un envidioso». Ernesto apretó la mandíbula, pero decidió esperar. Mientras tanto, un camarero se acercó a Samuel con una copa de champán. «Cortesía de la señora Aurora»,
dijo, inclinando la cabeza. Samuel sonrió y levantó la copa hacia ella. Aurora respondió con un gesto ligero de la mano, pero sus ojos brillaban. La velada continuó, y poco después llegó el momento del brindis oficial. El anfitrión golpeó suavemente su copa para llamar la atención y pronunció unas palabras sobre la importancia de la unión y la diversidad en los negocios, aunque todos sabían que ese evento era más una demostración de poder que un gesto altruista. Sin embargo, al final del discurso, sorprendió a todos. Esta noche hemos tenido el placer de recibir a personas que nos recuerdan que el éxito no siempre viene de donde lo esperamos. Quiero pedir un aplauso para alguien que nos ha enseñado que la paciencia, la dedicación y la honestidad son valores que no pasan de moda. Samuel, por favor, acércate. Samuel sintió que el corazón se le aceleraba. No esperaba ese momento. Aurora le tomó la mano y le susurró. «Es tu turno». Caminó hacia el centro, con todas las miradas sobre él. El anfitrión le cedió la palabra. Samuel respiró hondo y, sin buscar la perfección, dijo, «Yo no sé de negocios, ni de cifras, ni de estrategias financieras. Mi mundo está hecho de tierra, de semillas y de estaciones. Pero en todos estos años he aprendido algo que sirve para cualquier vida. Si intentas forzar a una planta a crecer más rápido de lo que puede, la rompes. Lo mismo pasa con las personas». Hubo un silencio que no fue incómodo, sino reflexivo. Incluso Ernesto Montenegro, en su rincón, pareció quedarse sin argumentos. Samuel concluyó. «Estoy aquí porque alguien creyó que podía traer algo distinto a esta mesa. No vine para encajar, sino para compartir lo que soy. Y eso es más que suficiente para mí». Los aplausos fueron sinceros, algunos incluso entusiastas. Aurora, con una sonrisa orgullosa, lo abrazó cuando volvió a su lado. «Has hecho más que encajar, Samuel», susurró. «Has dejado huella». Después del brindis, varios invitados se acercaron con propuestas concretas: cuidar sus jardines, diseñar espacios verdes en sus residencias o simplemente invitarlo a compartir más charlas. Samuel, sin perder la humildad, agradecía cada gesto. Pero el momento más inesperado llegó al final, cuando un joven de traje impecable, hijo de uno de los magnates presentes, se le acercó. «No sé si alguna vez podré hablar así de lo que hago. Tú lo hiciste sin miedo, y creo que necesito aprender eso». Samuel le dio una palmada amistosa en el hombro. «Empieza por escuchar más que por hablar. El resto viene solo». La música volvió a subir, y mientras la noche se acercaba a su final, Samuel y Aurora compartieron un último baile. Ya no era una prueba, ni un reto, era una celebración. Aurora se inclinó y le dijo al oído: «Esta noche no solo cambió cómo te ven ellos, cambió cómo te ves tú». Y Samuel lo sabía, porque había entrado al salón como el jardinero de Aurora y saldría como alguien que, sin buscarlo, había conquistado un espacio propio en un mundo que jamás imaginó pisar. La fiesta ya había terminado. El último vals se había apagado y las luces del salón se habían suavizado hasta quedar en una penumbra dorada. Los pocos invitados que quedaban se despedían con abrazos y promesas de volver a verse, pero para Samuel el tiempo parecía ir más despacio. Aurora y él caminaban juntos hacia la salida, cruzando ese enorme corredor decorado con columnas y lámparas de cristal. Afuera, la noche estaba despejada y una brisa suave traía el olor de los jazmines del jardín. Samuel se detuvo un instante para mirar aquel mismo jardín que tantas veces había cuidado, solo que ahora lo veía distinto. No era un lugar ajeno, ni un espacio del que tenía que marcharse rápido. Era suyo, de alguna manera, aunque no estuviera en los papeles. «¿En qué piensas?», preguntó Aurora, deteniéndose junto a él. Samuel sonrió, pero con una mezcla de nostalgia y gratitud. «Pienso en que hace unas horas dudaba hasta de ponerme este traje, y ahora siento que, aunque me lo quite, algo en mí ya cambió para siempre». Aurora lo miró con ternura. «Eso es porque no se trata de la ropa, Samuel, ni de este lugar. Se trata de ti y de lo que decidiste mostrar esta noche». Él asintió. «Al final, lo único que hice fue ser yo mismo». Aurora, sin pensarlo demasiado, apoyó su mano sobre la de él. «Y eso es lo que más cuesta en este mundo». Se quedaron unos segundos en silencio,
escuchando el sonido lejano de una fuente y el eco apagado de las risas de los últimos invitados. Samuel pensó en cómo había llegado hasta ahí, un trabajo humilde, las manos manchadas de tierra, las horas bajo el sol. Y sin embargo, cada una de esas cosas que muchos verían como simples, había sido la llave para abrir una puerta que nunca imaginó cruzar. Mientras caminaban hacia el coche, Aurora le dijo: «Esta noche me enseñaste algo, Samuel. Yo pensé que te estaba ayudando, pero creo que tú me ayudaste más a mí». Él frunció el ceño, curioso. «¿A ti? ¿Cómo?». Aurora sonrió. «A recordarme que no todo se mide con dinero, ni con nombres de familia. Me recordaste que lo auténtico todavía importa». Samuel bajó la mirada, algo abrumado por sus palabras, pero sintiendo en el pecho un calor sereno. Cuando llegaron al auto, Aurora se detuvo antes de abrir la puerta. «No sé si volverás a un evento así, pero si alguna vez lo haces, quiero que sea porque tú quieres, no porque yo te invite». Samuel rió suavemente. «Si vuelvo, será porque quiero compartir otro baile contigo». Aurora sonrió, y esa fue la última imagen que quedó de la noche, dos personas de mundos distintos, unidos no por conveniencia, sino por respeto y un lazo genuino que ninguno buscó, pero que encontraron. Mientras el coche se alejaba, Samuel miró por la ventana y vio cómo el salón quedaba atrás, iluminado todavía como un faro. Sintió que se cerraba un capítulo, pero que otro, más importante, acababa de comenzar. Queridos amigos, cuéntenme, ¿alguna vez vivieron algo que les demostró que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es? Me encantaría leer sus historias en los comentarios. Y si esta historia les llegó al corazón, suscríbanse ahora mismo para seguir compartiendo momentos que nos recuerdan que nunca es tarde para aprender, crecer y sorprendernos de la vida.